Bueno, ¿cómo les va, chicos? Hoy vamos a hablar de un tema, como todos los temas, muy importante, la comunicación. Bien, si nosotros pensamos y miramos ahí la imagen que le puse en la diapositiva, nos damos una idea de qué significa la comunicación. Es una palabra que usamos muchas veces y en muchos contextos diferentes. Pero, ¿qué es realmente la comunicación? Nosotros sabemos que el ser humano, las personas, ¿sí?, nos comunicamos de diferentes maneras, podemos hacerlo cantando, escribiendo, dibujando, haciendo gestos, de esa forma nos estamos comunicando. Pero, ¿qué significa esto de comunicarnos? La comunicación es un proceso donde se transmite una información desde un lugar a otro lugar, ¿sí? Puede haber distintas formas de comunicación, por ejemplo, por teléfono, por carta, chateando, hablando. La comunicación puede ser tanto verbal como no verbal. ¿Qué quiere decir? Verbal, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, escrita, cuando nosotros escribimos, y también puede haber una comunicación porque yo estoy diciendo algo, dando una información de manera no verbal. Por ejemplo, con los gestos, con las imágenes, que puede usar los signos o símbolos, y también con los sonidos, ¿sí? Estoy transmitiendo información desde otra forma. Entonces, la comunicación puede ser verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella que utilizamos como signos las palabras. Puede ser, como ya les dije recién, puede ser por forma oral o por forma escrita. En una comunicación, para que sea una comunicación, tenemos que encontrar varios elementos. El primer elemento sería el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal y el referente. Ahora bien, vamos a explicar todos estos términos qué quiere decir. Los elementos de la comunicación, también se habla siempre de la palabra circuito, porque es un proceso. Pueden encontrar este gráfico como yo les muestro, lo pueden en un esquema, y muchas veces lo van a encontrar en forma circular, porque es un circuito. Bien, vamos a ver, ¿quién es el emisor? El emisor, ven acá estamos viendo una imagen que el nene está hablando al micrófono, va a ser una persona o el grupo de personas que provocan la comunicación y emiten ese mensaje. O sea, que el emisor es el que emite el mensaje. ¿Qué significa emitir? Que lo produce. El receptor va a ser aquella persona que lo recibe. La persona o grupo de personas que reciben el mensaje van a ser el receptor. Esa persona que recibe el mensaje tiene que interpretar el sentido de ese mensaje. El mensaje va a ser la información que yo le voy a enviar. El emisor envía un mensaje al receptor. Ahora bien, ese mensaje yo lo puedo mandar por diferentes canales. Por ejemplo, por un teléfono, por un papel, ¿sí?, escrito, escuchándolo por la radio, por la televisión. Entonces el canal va a ser el medio por donde se transmite el mensaje del emisor al receptor. Ahora bien, ese mensaje tiene que tener un código. ¿Qué es un código? Es un sistema de signos que lo tienen que conocer tanto el que emite el mensaje como el que lo recibe. ¿Por qué? Porque si no, no nos podemos entender. Por ejemplo, el idioma español, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ven en esta imagen, está la palabra hola, pero está la palabra hola en diversos idiomas. Yo voy a entender aquellas que yo conozco el código, por ejemplo, en el idioma español, y tal vez ustedes que estudian inglés, posiblemente entiendan dónde está la palabra hola en inglés. ¿Por qué? Porque comparten el código. El contexto, ¿sí?, va a ser el lugar o las circunstancias de que se produce la comunicación. Por ejemplo, puede ser en un aula, en una cancha de fútbol, en un shopping, en la casa, en un lugar leyendo. Es el lugar o la circunstancia donde se produce este hecho comunicativo. Bien, vamos a repasar acá
en este gráfico todos los elementos que hemos hablado recién. ¿Cómo me puedo dar yo cuenta para reconocer fácilmente los elementos del circuito de la comunicación? El emisor, ¿quién manda el mensaje? El mensaje, ¿qué es lo que se va a mandar? El receptor, ¿a quién va dirigido ese mensaje? El código significaría el cómo está representado ese mensaje. El canal es a través de qué, a través de por qué medio va ese mensaje. Y el contexto tiene que ver con la realidad o situación en qué lugar, en dónde se produce esta comunicación. Bien, todos los seres humanos somos capaces de comunicarnos. Gracias a este proceso podemos interactuar con las demás personas. Podemos expresar nuestras ideas, podemos expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ahora bien, para que haya una efectiva comunicación, también tiene que haber una retroalimentación, que quiere decir que hay uno que escucha, uno que dice, uno que envía el mensaje, uno que escuche y también vuelve a mandar ese mensaje. En ese caso, en esta comunicación, hay una retroalimentación. También la pueden escuchar en inglés a la palabra, hay un feedback, ¿sí? Hay un ida y vuelta entre las personas que emiten y reciben el mensaje. Entonces, como hablamos de la comunicación, y específicamente también en estos tiempos que nosotros estamos usando los Meet, es un momento muy importante para recordar las normas del buen oyente y del buen hablante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy escuchando a otro que está hablando, tengo que permanecer en silencio, prestándole atención, mirando a la persona, ¿sí? Cuando estamos en un lugar que no estamos viendo, es mucho más simple mantener el contacto visual. Pero a veces, por ejemplo, en los contextos que estamos actualmente, a través de la computadora, también es importante mantener este respeto, que si hay alguien que está hablando, el otro le presta atención, desde la postura, desde cómo está sentado, si está prestando atención, y no interrumpir a la persona que habla. Solicitar el derecho a la palabra. También no es que hay que hacer como un protocolo muy difícil, sino esto de esperar, tranquilizarse, no ponerse nervioso si uno quiere decir algo y atropellar al otro, sino que esperar su turno porque todas las personas tenemos derecho a hablar. Pero si hablamos todos juntos no podemos escuchar el mensaje, no hay un circuito de la comunicación. También es importante que la persona que está hablando lo haga de manera clara, ordenada, con gestos y entonación apropiados, así todos podemos entender, y también con esto que hablamos de la atención y de prestarnos atención y el contacto visual. Dejar que los otros participen también es importante, porque no tengo que estar yo siempre hablando la misma persona. Entonces, es muy importante que recordemos siempre las normas del buen hablante, el buen oyente, y recordar lo que hemos aprendido hoy, que es el circuito de la comunicación. Siempre, en todo momento, nos estamos comunicando de diferentes maneras. Bien, miren acá, vamos a hacer un ejercicio todos juntos, se los voy a explicar para que les quede claro después la actividad que van a hacer en el Classroom. La tarea diría sí, la tendrían que escribir en la carpeta. Presenta 3 situaciones comunicativas e identifica los elementos de la comunicación. Luego siguen los ejemplos. Miren acá. Por ejemplo, en esta foto hay un señor que está escribiendo en la computadora y está sonriendo. Evidentemente, posiblemente esté chateando, ¿sí? Entonces, vamos a decir que este señor es el emisor del mensaje. El mensaje está yendo por la computadora y del otro lado de la computadora hay un receptor que está recibiendo este mensaje. En esta oportunidad lo está haciendo en forma escrita. Luego en la segunda imagen tenemos un muñequito que está hablando por teléfono y podemos decir que el emisor tal vez esté del otro lado del teléfono. El teléfono es el medio por donde va a llegar la información y el receptor está escuchando este mensaje que es en lenguaje verbal, en este caso en la lengua oral, ¿sí?
Y en la otra imagen también vemos, por ejemplo, una señorita que le está leyendo un cuento a sus alumnitos. El emisor sería la señorita, ¿sí? El mensaje sería el cuento que está leyendo la señorita, y los receptores serían los nenes que están escuchando y las nenas que están escuchando la historia. Bien, en el Classroom ustedes van a tener una tarea donde van a tener que identificar el circuito de la comunicación en una imagen que van a tener que poner en juego la imaginación. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a empezar a leer una novela referida a estos tiempos que son muy especiales para ustedes, que es La promesa de la bandera, relacionada con Manuel Belgrano. En esta etapa del libro van a encontrar una imagen y ustedes se van a imaginar qué estará pasando entre estos dos personajes y van a identificar los elementos de la comunicación. ¿Sí? Bien, a trabajar y nos vemos mañana. Y recuerden esto que es muy importante de las normas de comunicación. Besos para todos.